¿Cuántos aquí en algún momento de su vida han recibido una palabra profética? Levante su mano. La mayoría. Ok. ¿Cuántos de estos que levantaron su mano pueden decir que esa palabra ya se cumplió en su vida? Levante la mano solo aquellos que ya se les cumplió. Muy pocos. Unas sí, otras no. Ok, pero es más la cantidad de personas que ha recibido palabras proféticas que aquellos que pueden decir se cumplieron. O sea, uno esperaría que todos los que levantaron la mano en la primera pregunta la levantaran en la segunda también, ¿verdad? Pero no ha sido así. Ahora, muchas veces nosotros podemos decir: ay, es que ese profeta era un charlatán, ninguna palabra se le ha cumplido. Es lo más fácil de decir y lo más terrible de pensar. Entonces tiene que haber algo más, porque yo soy una firme creyente en lo profético. Yo soy defensora de lo profético. Yo soy un fruto de lo profético. Entonces no puedo decir que no creo en los profetas, porque sí, tengo evidencia de que existen, son reales, son de carne y hueso, pero que hablan de parte de Dios. Entonces, para mí está como descartado eso de que es que no fue Dios. Entonces tengo que examinarme yo y preguntarme y pensar: ¿por qué esto no ha acontecido? Una respuesta podría ser, para que usted vaya descartando, que no es el tiempo de Dios todavía. Porque cuando un profeta habla de parte de Dios, habla en eternidad. Y puede darle una palabra que se va a cumplir 80 años después. Y sabe que aún hay palabras que se van a cumplir después de nuestra muerte, a través de los sucesores. O sea que el que no se haya cumplido no quiere decir que no era de Dios. Pero esta mañana yo quiero que veamos algo que, aunque ya lo he dicho muchas veces y siempre he dicho que las palabras proféticas son condicionadas, que no dependen solo del profeta que da la palabra, sino también del que la recibe. Pero quiero enfocar el aspecto de la legalidad para que la palabra se cumpla. Mientras me estaba preparando para la enseñanza de ayer en la Difomi, que por cierto ya terminó la escuela, y no lo digo como: ay, ya terminó. No, qué lástima que ya terminó, porque la hemos disfrutado todos, ¿verdad? Extrañamos al doctor Cristian, que estuvo siempre allá, pero el último no, pero lo extrañamos. Y cuando me preparaba para esa enseñanza, que era sobre la legalidad y la legitimidad, vi la necesidad de aplicar muchas de las cosas que estaba preparando y recibiendo al día de hoy, porque somos una congregación profética, nos hemos movido en lo profético. Ayer pastora Yonalana decía algo y dije: sí, qué verdadero lo que está hablando. Ella estaba hablando de la sobrenaturalidad y decía de el privilegio que tenemos todos nosotros de haber nacido de un vientre sobrenatural, que Dios estableció este ministerio, esta congregación de los santos, de lo sobrenatural. No fue algo natural, no fue un hombre que dijo: los envío a levantar una obra, sino que Dios sobrenaturalmente lo hizo. Y eso, pues obviamente es como que se me activó algo internamente. Y dije: ciertamente todo ha sido sobrenatural. Aún aquí las construcciones naturales son sobrenaturales. ¿Verdad, Bessie, que es así? Todo es sobrenatural. Pero entonces quiero hablar de la legalidad, la importancia de que nosotros estemos en legalidad para que se cumplan las palabras proféticas que hemos recibido. Y yo espero que cuando terminemos esta mañana, mediodía, podamos revisar y activar y que cosas se comiencen a cumplir. Ese es el anhelo de mi corazón. En primer lugar, tenemos que reconocer que la Biblia, la palabra escrita o las escrituras, como usted quiera llamarlos, no
número uno, el apóstol Pedro dice que es la palabra profética más segura, ¿verdad? Usted lo ha leído. Entonces vamos a partir de ahí. Si la Biblia o las Escrituras son la palabra profética más segura, en toda palabra profética que nosotros recibamos deberían de estar involucradas las Escrituras. No de una manera textual tal vez, pero tienen que estar allí como un respaldo. Porque la Biblia no fue dejada para que usted lo vea como poemas o como para sacar frases de ánimo, para darle a alguien, sino que la Biblia tiene un valor legal y jurídico para darle a conocer al hombre cuál es el propósito de Dios en el planeta Tierra y el propósito de Dios con el hombre, con el ser humano, y qué es lo que el hombre, nosotros necesitamos cumplir con Dios como parte de nuestro pacto. Entonces la Biblia es mucho más que un libro o el libro de libros, sino que tiene un valor trascendental y eterno. Entonces la Biblia es un libro de legalidad, pero yo necesito entenderlo. Y para poder entenderlo necesito que me sea revelada. Y la revelación viene del Espíritu Santo. Nadie más me puede revelar las Escrituras sino el Espíritu Santo. Quiere decir que para poder leer la Biblia y poder entenderla, interpretarla, necesito al Espíritu Santo. Todos necesitamos al Espíritu Santo. El que se pone a leerla sin tener la llenura del Espíritu Santo probablemente no va a recibir revelación de ella ni la va a poder entender. El que escucha prédicas muy ungidas de maestros de la palabra muy ungidos, predicadores, profetas muy ungidos, pero el que está recibiendo la predicación no tiene al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, igual no va a poder recibir revelación ni entender lo que le están hablando, lo que le están enseñando. Entonces necesito que para que la Biblia cobre legalidad en mi vida, me sea revelada. Y para que me sea revelada necesito al Espíritu Santo. Ahora, entre más entendamos la legalidad divina de la Biblia, más tranquilidad vamos a tener, más paz vamos a tener, más confianza en el Señor vamos a tener, más seguridad de que estamos viviendo de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, hay personas que prefieren o preferirían vivir recibiendo palabras direccionales de un profeta. ¿Sabe por qué le estoy compartiendo esto? Porque el primer fin de semana de julio vamos a tener aquí la visita y ministración de un profeta vidente que probablemente le va a dar palabras direccionales a la mayoría de ustedes, o por lo menos los que se queden hasta que dure la reunión. Pero la idea de Dios no es que nosotros dependamos de eso. La idea de Dios es que cuando usted se encuentra con un profeta vidente, Él le confirme cosas que Dios ya le habló a usted y que usted está trabajando en ellas o está caminando en ellas. Fíjese que una persona, un ministro de un lugar de México, no le voy a decir dónde, es alguien muy dado a depender de las palabras direccionales de los profetas. Y se conectó a la EPAMEX y vio cómo fluye este profeta. Y me dice, ¿me puede dar el contacto? Quiero invitarlo a un evento. Y le dije, voy a preguntarle a él si le puedo dar su contacto. Pero quiero recomendarle algo. A usted como pastora, no sé si le conviene invitarlo si su congregación no es suficientemente madura. Porque lo que va a pasar es que la gente va a empezar a depender de esas palabras direccionales y no de la dirección del Espíritu Santo en sus vidas o de la formación que le provee la palabra de Dios. Entonces me dijo, gracias por su consejo. Igual le pedí permiso al profeta y me dijo, sí, déselo. Así es que yo ya libré mi responsabilidad y le di el contacto. Pero ustedes, que son nuestra responsabilidad,
Por eso quiero que estemos preparados, ¿verdad? Muy bien, entonces la legalidad tiene dos fundamentos o dos columnas donde está cimentada. Número uno, la justicia divina, y número dos, la fe. O sea, la justicia divina sabemos que es por fe y es para fe. Pero si nosotros no estamos operando o caminando en justicia divina, en esas áreas donde no estamos caminando en justicia, no podremos operar en fe. Y si no estamos caminando en fe en una área específica, aunque nos den una palabra direccional, no va a funcionar, porque es necesario que la recibamos con fe, que la creamos no solo con la cabeza, sino con el corazón, y que sea un área donde nosotros estamos bien con Dios, a cuentas con Dios, ¿verdad? Alineados con Dios, para que la palabra entonces se pueda cumplir. Ahora, la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá. Y el justo obviamente es el Señor Jesucristo, pero Él nos ha justificado a nosotros. Cuando nosotros fuimos justificados, quiere decir que Jesús pagó por nosotros toda la deuda que teníamos. Jesús pagó el castigo que nosotros merecíamos y ya fuimos justificados y nos hizo justos. Él es el justo con J mayúscula, nosotros somos los justos justificados con J minúscula. Entonces, cuando habla de que el justo por la fe vivirá, claro, habla de Cristo. Pero si usted y yo fuimos justificados, cosa que ocurre a nivel del Espíritu, eso nos habilita para que todas las áreas de nuestra mente y de nuestras emociones, o sea, nuestra alma, se empiecen a alinear con el Señor, con el Espíritu de Dios. No solo la justificación en el hombre interior, en el Espíritu, que eso se da cuando recibimos a Cristo o el Espíritu de Cristo, sino que cuando ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros o el Espíritu de Cristo, podemos voluntariamente empezar a alinear nuestros pensamientos y nuestros sentimientos con el Señor. Y todas aquellas áreas en donde estemos alineados con el Señor, pensando como Él piensa, sintiendo como Él siente, esas son áreas que en donde somos justos y en donde la fe va a poder brotar o va a poder funcionar. Ok, estar alineados con Dios, o sea, estar en justicia perfecta, me permite ejercer la fe desde la posición correcta para que esta fe funcione. Si yo no estoy en la posición correcta, la fe no va a funcionar y la palabra no se va a cumplir, aunque sea un profeta de Dios. Entonces, donde yo estoy operando en justicia, que estoy a cuentas con Dios, que funciono como Dios lo haría y como Él quiere que lo haga, allí se me va a revelar la legalidad divina de su palabra. Estoy hablando específicamente de las Escrituras y la palabra de Dios. Entonces, al recibir la revelación de la legalidad, allí puedo creer con fe, allí va a haber fruto y entonces la fe activa el cumplimiento de la palabra. La palabra tiene que ser activada por la fe para que se cumpla entonces. La palabra revelada o la revelación de la palabra proviene de algo que ya fue prescrito en la eternidad. O sea, cuando recibimos una revelación de la palabra, Dios no está sacando algo del momento, no está creando algo del momento. Eso existía desde la eternidad, porque la palabra es eterna, no tiene principio, no tiene fin. La palabra siempre fue, siempre estuvo, ya fue prescrito de la eternidad. Lo que Dios está haciendo es alumbrando o iluminando lo que está dentro de usted, que contiene la palabra, porque el Espíritu de Dios contiene toda la palabra, pero esa palabra tiene que ser alumbrada, tiene que ser
iluminada. Ahora, cuando vienen revelaciones del Señor, revelaciones del cielo, revelaciones proféticas, esto debería de convertirse en algo sagrado, en algo santo, en algo separado para Dios, en algo que ni nos atrevemos a tocar, a juzgar, sino que es algo sagrado. Ahora, nosotros solemos emocionarnos mucho cuando hay un profeta vidente y viene y le dice a fulano: de aquí a 30 días tal cosa va a ocurrir, o de aquí, etcétera. No importa cuál sea la palabra, nos emocionamos, ¿sí o no? Cuando hemos tenido profetas videntes en la casa, son más de las 12 de la noche y nadie se quiere ir. Y bueno, yo recuerdo reuniones donde estuvimos de pie toda la reunión, 3, 4 horas, ¿sí? Y muy emocionados, todos súper emocionados, ¿sí o no? Sí, unos cuantos estaban emocionados, los otros no. La emoción es muy buena siempre y cuando esté ligada a la revelación. Voy a repetir. La emoción o la pasión es muy buena siempre y cuando esté ligada a una revelación que viene del Espíritu, que viene de Dios, obviamente. Ahora, si usted no tiene una revelación y usted se emociona, esa emoción es como espuma de jabón. Al día siguiente se va a ver desvanecido. No va a tener nada. Pero cuando está ligado a una revelación de parte de Dios y una revelación de la legalidad de la palabra, de lo que usted está recibiendo, eso va a permanecer, eso va a durar. Usted va a activarlo por la fe, usted lo va a creer, usted va a seguir orando por ello, usted va a seguir declarando. Entonces yo meditaba que quizá algo que nos ha ocurrido es que hemos sido muy emotivos al recibir la palabra y lo recibimos solo con emoción sin haber tenido revelación. Porque la revelación de la palabra es lo que nos da la legitimidad y la posición para actuar en fe. Pero si solo es emoción, al día siguiente se desvanece y hasta se nos olvida qué fue lo que recibimos. Sí, está conmigo, está meditando un poco, muy bien. Entonces, una cosa importante es que hay una diferencia entre predicar la palabra y declarar la palabra. Todos nosotros hemos sido enviados a predicar la palabra y predicar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos discernir cuando estamos en eso, cuando la tierra está lista. Cuando Jesús le dijo a la samaritana y a los discípulos que llegaron, que le trajeron de comer, le dice: alcen sus ojos, miren, los campos ya están blancos, ya está listo. Cuando la tierra está lista, ya no solo es de predicar, es de declarar la palabra. Esto es importante. Porque la declaración acelera los tiempos y acelera los procesos y se hace como una mecanización en la tierra para que la palabra pueda germinar más rápidamente. Entonces, hablando del cumplimiento de la palabra, hay palabras proféticas que en lugar de ayudarnos a seguir, pueden endurecer el corazón del hombre. Usted dirá, ¿cómo? Bueno, Biblia para demostrarlo pasó con Faraón. Moisés, dile que deje salir a mi pueblo, pero se va a endurecer más cuando le deje esta palabra. Hay veces que nosotros podemos estar en la posición de Faraón. Y por cuanto no se nos cumple la palabra, podemos endurecer nuestro corazón en relación a lo profético. Y yo percibía mientras estaba viendo y estudiando esto, que aquí hay personas con un corazón endurecido porque no han visto el cumplimiento de la palabra profética. Ahora, el hecho de que tengas endurecido el corazón no quiere decir que no se va a cumplir. Hoy puedes volver a tu naturaleza de un corazón blando para que la palabra se cumpla. Ayer estaba leyendo algo que me llamó la atención y tiene que ver con esto. Dice que la misma agua hirviendo que endurece los huevos
es el agua hirviendo que ablanda las papas. Póngase a pensar. Cuando usted va a hacer guacamole, ¿verdad? O ensalada de papas más bien, pone a hervir las papas para hacer la ensalada. ¿Y qué es lo que pretende? Que las papas se ablanden. Pero en esa misma agua, no sé usted si así lo hace, yo sí, porque cuando ya está hirviendo saco la papa y meto los huevos. Ahora, esa misma agua hirviendo ablandó las papas, pero endureció los huevos. Para decirlo de otra manera, la palabra profética en algunos puede provocar un reblandecer de su corazón, pero esa misma palabra profética puede endurecer el corazón de los faraones. Y es la misma agua hirviendo, es la misma palabra, ¿verdad? Bueno, ahora algo importante: cuando Dios manda una palabra profética, todo lo que Dios dijo que se cumpliría no necesariamente va a ser fácil. Algunos creen que porque es de Dios, entonces ya mañana se van a alinear todas las cosas y dice, wow, era de Dios, todo salió perfecto. No necesariamente. Los tropiezos para el cumplimiento de la palabra no significa que la palabra no sea de Dios. Al contrario, pero cuando vienen tropiezos, nosotros tenemos que saber que la palabra que recibimos venía de Dios. Y si nosotros sabemos que la palabra es de Dios, entonces tenemos que mantenernos enfocados en la palabra hasta que veamos el cumplimiento. Lo más fácil es dejarla a un lado y decir, no, pues yo creo que no era de Dios porque tanto tropiezo que he tenido, no. O tal vez para otro momento, mejor a otra cosa mariposa porque esto no se cumplió. No necesariamente. Muchas veces las palabras que Dios nos da pueden ser para probar nuestro corazón y nuestra tenacidad y nuestra persistencia y ver hasta cuánto aguantamos creyendo que fue Dios quien habló. Y aunque haya mucha adversidad, si es de Dios, vamos a vencer. Fíjese que tenemos en la Biblia, bueno, y hay otras personas que porque dudan del vaso a través de quien Dios habló, abandonan la fe en el proyecto. El enemigo siempre va a pelear la palabra. En la Biblia tenemos un ejemplo muy claro, que es el de José, hijo de Jacob y de Raquel, ¿verdad? José, el soñador de sueños, usted después lo puede buscar en Génesis 37, pero José tuvo dos sueños muy importantes. Uno diría, bueno, fue imprudente porque lo comentó con sus hermanos, con sus padres. No lo sé, porque todos los procesos que vinieron, que fueron negativos para José, aparentemente, eran necesarios para forjar un carácter en José, para que luego pudiera ser el gobernador de Egipto. Si él no hubiese sido procesado, José hubiera seguido siendo el niño mimado de papá, al que le ponen la túnica de colores. Pero era necesario que el niño mimado saliera de la cobertura de la casa de su padre y pasara procesos duros para forjar carácter, para que entonces pudiera ser idóneo para gobernar Egipto. Ahora, ¿qué fueron los sueños? Número uno, dice que él estaba recogiendo una gavilla. Ese fue el primer sueño. Estaba atando las gavillas. Pero su gavilla, ¿sabe lo que es gavilla, verdad? Tiene que ver con el trigo cuando está listo para ser cosechado. Su gavilla se levantaba y la de sus hermanos se inclinaban ante ella. ¿Qué significa? Que José estaba por encima de sus hermanos. Obviamente, cuando él cuenta este sueño, los hermanos sienten celos y se ponen peor en contra de José y de su padre. Y el otro sueño, el segundo sueño que tuvo, dice que vio que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esto quería decir que José llegaría a ser más importante que su papá el sol, que su mamá la luna y que sus hermanos las estrellas, ¿verdad? Ahora,
esto provocó todavía más celos y más resentimiento. Y usted sabe todo lo que pasó. Estaba con sus hermanos y lo metieron en una cisterna, lo vendieron a unos mercaderes madianitas. Fue a dar allá a Egipto, tuvo que pasar prisiones, tuvo que pasar falso testimonio de parte de la mujer de Potifar, acusado de cosas que no había hecho. Pero allí en la cárcel, mientras estaba en la cárcel, tuvo sueños revelatorios o pudo interpretar el sueño de unos que estaban en la cárcel también. Yo sé que ninguno de ustedes quisiera ir a la cárcel, obviamente que no, ¿verdad? Pero aún dentro de la cárcel, Dios puede cumplir propósitos con las personas que tienen un llamado. Y lo que Dios dijo que haría se cumplió, pero hasta que estaba en Egipto. Qué importante es mantenernos como viendo a lo invisible hasta que se cumpla lo que Dios dijo. Y es posible que mientras estás en el proceso, la gente se burle de ti, la gente diga: y tú eres el que dicen que vas a prosperar, y tú eres el que dice que vas a tener una posición en el gobierno, y tú eres el que... Porque lo que te ven es que estás en las lonas, has perdido todo, estás en una mala condición. Pero si tú sigues viendo al invisible y tú estás seguro que Dios quien habló, vas a tomar el proceso con gratitud y vas a entender que al final de ello vas a brillar. Pero necesitamos saber que Dios está en el asunto y que Dios está en nosotros y con nosotros. Algo que yo veo, que José, no importa dónde estuvo, no perdió los dones de revelación, no perdió la revelación de Dios, siguió interpretando sueños, fue alcanzando mayor sabiduría. Y después Faraón lo pone como gobernador porque dijo que era el idóneo, que tenía un espíritu diferente, que solo él iba a poder administrar las cosas. Entonces, amados, con esto quiero decirles, cuando algo viene de Dios, cuando la palabra o la visión viene de Dios, no necesariamente se te va a presentar como algo sencillo y fácil envuelto en papel de colores. Muchas veces es algo por lo que vas a tener que pelear y pasar por un duro proceso, pero el resultado va a ser de bendición. Entonces, mire, cuando una palabra de sabiduría, de ciencia, etcétera, dada por un profeta, está basada en la Biblia, escuche bien, esa palabra va cargada de legalidad. ¿Por qué? Porque escrito está. Escrito está. Nosotros lo vemos en la Biblia como Jesús dijo: escrito está. Entonces, si hay palabras, ¿verdad?, que vienen así como en el aire, pero hay palabras que están fundamentadas en la Escritura, en la Biblia, y esa palabra va a estar cargada de legalidad. Así que el que la recibe, si la palabra viene con legalidad, el que la recibe debe estar parado en posición de justicia, o sea, alineado en todas las áreas de su vida, o al menos en las áreas de donde viene la palabra, para poder recibirla. Y entonces vendrá la revelación, se va a activar la fe, y el que la recibe va a creer por la fe que se activó, ya sea una palabra de sanidad, una palabra de liberación, de restitución, de restauración, ¿verdad? Esta mañana, en medio de la presencia hermosa del Señor en la alabanza, Pastora Marcia decía: huye la depresión, se va la depresión. Y habló varias veces de que la depresión se iba. Ahora, ¿quiénes recibieron esa palabra como algo que realmente venía de parte de Dios? Tienen que haber estado alineados en esa área de sus emociones y sentimientos para poder activar su fe y recibir que hoy estaban siendo libres de depresión. No es necesario que haya un llamado particular y que le impongan las manos. El ámbito espiritual estaba cargado de la presencia de Dios para poder liberarnos de cosas, ¿verdad? Pero tenemos que estar alineados en nuestro corazón para poder recibir lo que nos está dando el Señor. Entonces, la justicia de Dios
es la posición desde donde trabaja la fe en su palabra. Por ejemplo, si alguien no diezma ni ofrenda, no puede ejercitar fe para un milagro financiero, aunque venga un profeta y le diga: el Señor te va a prosperar. Y alguien puede decir: pero es que yo no diezmo porque no tengo. Y yo le voy a decir: usted no tiene porque no diezma. Es al revés. Ay, pero es que es tan poquito. Yo les he contado de una amada hermana, ya vive en los Estados Unidos, y hubo un tiempo que no tenía trabajo. A veces cuidaba a unos ancianos y tal vez alguien le regalaba $10, pero ese $1 de diezmo era seguro que venía para acá. Nunca escatimó, nunca dijo: es que es muy poco, sino que es un principio. O sea, los principios operan no por la cantidad, sino por la acción. Alguien puede decir: no, es que ¿qué le voy a estar mandando yo al apóstol 50 lempiras? Sí, esos 50 lempiras van a activar tu cementera, van a activar todo lo que tú tienes, el resto de lo que te queda. Entonces hay principios espirituales que si nosotros no los activamos, si no los estamos viviendo, no estamos en legalidad ni en justicia en esas áreas, y eso impide que la fe se active en esas áreas. Y aunque nos den la palabra profética, un profeta muy ungido, no va a pasar nada. Y usted puede decir: ah, no, es que él es un libertador financiero. Sí, pero ¿en qué posición estás tú para recibir la palabra que te está dando el profeta? Si no estás alineado, no va a funcionar. Por ejemplo, si una persona no es diligente, no va a prosperar en su empresa, aunque se lo hayan profetizado. Por ejemplo, Eliseo y la viuda. ¿Qué es lo que le dijo Eliseo? ¿Tú qué tienes en casa? Yo solo tengo una vasija de aceite. Muy bien. Con esa vasija de aceite vas a hacer lo siguiente: vas a ir a tu casa, vas a llamar a tus hijos, te vas a encerrar con ellos en un cuarto y les vas a decir que te traigan vasijas vacías, no pocas, y con ese poco de aceite que tú tienes, yo te garantizo que se te va a multiplicar. Tú vas a empezar a llenar las vasijas, el aceite no va a dejar de correr, tú vas a echar y echar y echar, y cada vasija que te traigan la llenas y la vas a poner aparte. Después tus hijos van a ir a vender ese aceite. Y usted sabe cuál fue el final de la historia. Con todo el aceite que vendieron, pudieron pagar las deudas y con eso vivieron el resto de su vida. Ahora, la mujer no se quedó de brazos cruzados. La mujer fue diligente para seguir las instrucciones del profeta. Hay gente que espera que la prosperidad le caiga del cielo mientras está acostado panza arriba en una hamaca. Eso no funciona. La prosperidad viene por la diligencia de las personas, basado obviamente en la palabra que Dios ya declaró. De hecho, Él dijo: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Pero el deseo de Dios es que nosotros diligentemente podamos seguir las instrucciones del profeta de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios nos revela, y pongamos manos a la obra. No va a caer del cielo, amados. A mí me ha caído dinero del cielo, pero creo que yo he sido diligente y trabajadora. No es que me cayó del cielo porque estaba panza arriba. No, venía de orar del centro de la Lima. Entonces, Dios bendice la diligencia, y las palabras tienen que ser activadas por la legalidad y la justicia en las áreas donde recibimos la palabra. Entonces, esto es muy, muy importante. Por ejemplo, si hay falta de perdón entre los esposos, no podemos pensar en restauración, aunque venga el ministro y venga el profeta. El Señor me dice que va a restaurar su matrimonio, y ella está: pero es que lo que me hizo yo no se lo voy a perdonar. Y por el otro lado, si él está conectado: ay, ¿qué se cree esta mujer? Yo jamás la podré perdonar. ¿Cómo va a haber restauración aunque el profeta lo diga? O sea, hay premisas que tenemos que cumplir para que entonces se pueda cumplir la palabra, ¿verdad? Ok. Entonces, el justo es justificado por Cristo, ahora hace obras justas, ¿verdad? El justo por la fe vivirá.
Y ya dijimos que cada área tiene que estar a cuentas con Dios para poder recibir la palabra revelada. Y puede ser que tenga fe, pero si no estoy en una posición de justicia, no va a haber fruto, no seré legal. Quiero darle unos ejemplos. Estos me los inventé yo. Si alguno está mal, ahí me perdona. Y si faltan muchos, ahí los agrega. Unas palabras proféticas que no tienen legalidad. Palabras que pudieron haberle dado y que no tienen legalidad. Por ejemplo, te aseguro que si compras un número de la lotería, te vas a ganar el premio mayor. Esa palabra no tiene legalidad. A alguien se la han dado. Es que se ríen mucho por aquí. Por ejemplo, otra palabra que no tiene legalidad. Yo estoy recibiendo que un narco te va a traer el dinero para comprar el terreno que ocupas para la congregación. Usted se ríe, ay no, pero hay muchos pastores que han recibido dinero de los narcos. Y no voy a seguir más, pero que creen que puede ser Dios que esté usando ese instrumento, ¿verdad? Yo lo estoy previniendo por si acaso alguno de ustedes que está pensando en levantar una congregación, le vienen con esa oferta. Te estoy previniendo, apóstol Armando. Yo sé que cuando digo cosas no es así a la deriva. Por ejemplo, ay, tu hijo que está en la cárcel va a poder escapar con estrategias divinas. Dios le va a hablar en sueños para que pueda salir de la cárcel. Esa palabra no tiene legalidad, así que no la reciba. Otra palabra, esta les va a gustar más. Te vas a ir mojado. Vas a entrar a los Estados Unidos sin problema alguno y allí Dios te va a prosperar. A esa le gustó a varios, ¿verdad? Pero esa palabra no tiene legalidad. Por ejemplo, esto es muy común lo que le voy a decir. Esta palabra que no tiene legalidad. Mira, ese dinero que te robaste, si diezmas de él, Dios te va a santificar el resto. Sí, hay quienes piensan así, aunque usted no lo crea. Pero esa palabra no tiene legalidad. Por ejemplo, no pagues tanto impuesto. Ora al Señor para que te cambie la cantidad. Usted tiene que pagar el impuesto que tiene que pagar, punto. Usted no va a defraudar el gobierno, el fisco, lo que sea. Usted tiene que ser legal en todo. Pero algunos quieren usar hasta sus poderes sobrenaturales y decir, ay, no, Señor, quítamele una cifra, un cero, que yo pague menos, cámbiame esto. No funciona. Eso no funciona así. Ni es una palabra profética que tiene legalidad. Desde ya le digo para que la elimine, ¿verdad? Por ejemplo, esto también es muy común. Digamos que usted va a hacer una misión. Vamos a usar aquí al pastor José Rosales. Él quiere hacer una misión allá por Lloro. Y entonces viene un profeta y le dice, yo sé que tu carro está malo, no está en condiciones, pero como es para la obra de Dios, Dios te va a respaldar, nada te va a pasar. Esa palabra no tiene legalidad. Porque si el carro está malo, no está en condiciones correctas, es una imprudencia usarla para hacer un viaje, ¿verdad? Y le podría dar otro montón de palabras que algunos dan que no tienen ninguna legalidad. Entonces, quiero decirles cuáles son los requisitos para que se pueda ejecutar lo declarado por un profeta. Número 1, que la palabra tenga legalidad y respaldo en lo escrito, en la palabra escrita. Número 2, que quien recibe la palabra esté en justicia o a cuentas con Dios, sobre todo en el área en la cual le están dando la palabra. Número 3, que quien reciba la palabra tenga revelación de ella, reciba revelación de ella. Número 4, que sea activada la fe en quien la recibe para poder creerla. Y número 5, si fuere dada la palabra por otro, no recibida directamente, que quien la recibe no menosprecie al vaso.
Yo creo que, aunque ha sido corto, creo que ha sido claro, creo que ha sido específico. Si no, usted va a poder ver el video otra vez. Pero yo quisiera este día, esta mañana, este mediodía, preguntar. Lo dejé en suspenso, ¿qué voy a preguntar? ¿Habrá alguien aquí que dice, yo ya me cansé de que me estén dando palabras proféticas y que no se cumplan? ¿Habrá alguien de esos que dicen, ya me cansé de esas palabras que hoy a través de la palabra han meditado? Dicen, bueno, es posible entonces que yo no esté en justicia, no esté alineado. Yo le pido que se ponga en pie. Cualquiera que responda a lo que estoy hablando, póngase en pie, vamos a orar, vamos a hacer una declaración sobre usted. Nadie se pone en pie, entonces, y no es que no se les habían cumplido las palabras, entonces. Gracias, Jesús. Muy bien. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oscar, quiero que ores por el apóstol Armando, por favor, ahí en privado con él. ¿Y alguno de ustedes ha pensado en algún momento, ay, yo no voy a creer ya en los profetas, todo lo que me dicen, nada se cumple? Dígame en verdad. Yo sé que hay algunos que sí, ¿verdad? Puro charlatán que dijo un montón de cosas, ninguna se cumplió. Ok. Vamos a pedir perdón primero por haber hablado así, o pensado así de los profetas. ¿Sabe que a veces Dios puede permitir una cosa así, una palabra así, porque está tratando con el profeta? La Biblia dice que Dios puso espíritu de mentira en la boca de los profetas y que solo Micaías tenía la verdad. Entonces Dios es soberano y hace como Él quiere, y a veces está probando nuestro corazón, cómo vamos a reaccionar. Pero lo importante en este día es que nuestro corazón esté alineado. Si usted ha recibido palabras que ve que no se han cumplido y hoy dice, bueno, tal vez no era el tiempo. O usted dice, tengo que alinearme con Dios en esas áreas en donde me profetizaron. Tengo que caminar en justicia. Tengo que recibir la revelación de la palabra. Y puede revisar usted la palabra y volver. Entonces vamos a orar por ustedes. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por la vida de tus hijos, los que están allí de pie, Señor, los que sienten que ha habido palabras sobre su vida que aún no se han cumplido y que puede ser que estén cansados de estar esperando, que no ven el cumplimiento. Pero yo te pido sobre todas las cosas, Señor, que hoy nosotros podamos alinearnos contigo. El que no ha sido diligente, que comience a ser diligente. Señor, el que no está santificado en ciertas áreas, que comience a hacerlo. El que tenga que alinearse, se alinee contigo, Señor. Padre, y yo declaro un tiempo sobre ellos del cumplimiento de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Aquellas cosas, Señor, que tienen que ver con tu reino, aquellas cosas que tienen que ver con el cumplimiento del llamado, Señor, que puedan ellos ver cómo tú avanzas, Señor, cómo avanzas en sus vidas. Declaramos un tiempo especial, Señor, de lo profético en la casa, en donde vendrán los testimonios. Y algunos dirán, hace 10 años recibí una palabra, pero esta semana se me empezaron a activar las cosas y empecé a ver la respuesta y a vivir la respuesta. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Gracias por la vida de los que están de pie, pensando y esperando, Señor, el cumplimiento de todas las cosas. Espíritu Santo, yo bendigo la vida de tu hijo José, bendigo la vida de su esposa, de sus hijos. Bendito seas en el nombre de Jesús, que tu fe no falte, sino que sea activada más y más este día. Padre, gracias por el carácter que estás forjando en cada uno de los que aquí están. Bendito sea Omar Núñez, bendito su llamado, bendito su corazón, bendita su
su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, muchas gracias. Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Hermoso eres, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús, muchas gracias. Vamos a adorar al Señor, a darle gracias a Él porque Él es bueno. Dios nunca se equivoca. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero declaramos que aún se acortan los tiempos para que pueda ser un testimonio vivo. Profeta Yona, usted puede venir, por favor. Yo siento que ella te imparta. Gracias, Espíritu Santo. Magnífico Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Levante sus manos, vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias por el ámbito sobrenatural y profético. Yo creo firmemente que hoy se gestan cosas en nuestro interior y empezaremos a ver el resultado y vamos a dar testimonio de lo que hoy se gestó en nuestro corazón, porque sé que cada uno va a ir a revisar qué cosas tenemos que alinear, qué cosas están desalineadas que tenemos que alinear. Aún la ansiedad por ver el cumplimiento de las cosas puede abortar el propósito, pero nunca estén ansiosos, porque lo que Dios dijo que hará, lo hará. Los tiempos son de Dios y Él sabe cuál es el mejor tiempo. Gracias, Jesús. Pastora Marcia, cuando usted guste puede terminar. Los demás, adoremos a Dios, oremos en lenguas, hagamos lo que el Espíritu de Dios les dice que hagamos. Ayuda al enemigo.